Gracias te damos, Señor amado, por tu bendición. Gracias porque nos permites podernos reunir como iglesia en esta mañana. Gracias por estar en medio nuestro, Señor, porque nada de esto tendría sentido si tú no estuvieras en medio nuestro, si tu amor no estuviera en medio nuestro, Señor. Esto sería como metal que resuena, como címbalo que retiñe, Señor. Padre, pero gracias te damos porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por el Espíritu que nos fue dado, como lo enseña tu palabra, bendito Rey. Padre, yo te pido en esta mañana que me des tranquilidad, que me des gracia, que me des sabiduría, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre Santo, en esta mañana para ver las maravillas de tu ley, pero para verte a ti en medio de tu ley, Señor. Ayúdanos para que Cristo sea glorificado en esta mañana, para que Cristo sea exaltado. Espíritu Santo, asístenos en esta mañana para que Cristo sea exaltado, glorificado en gran manera. Ayúdame, Señor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el denuedo de tu palabra, dame la claridad de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser claro. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, te lo pido. Que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea como martillo, Señor, que despedaza la piedra, que tu palabra sea como espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestros corazones, que disciernes los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda correr en esta mañana y ser glorificada. Padre, si hay alguien que no te conoce y hoy nos acompaña, pido que sus ojos sean abiertos y que pueda venir a la salvación eterna por tu gracia. O más bien que tú lo puedas traer, Señor, a la salvación eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, ya está allí Zacarías capítulo 13. Dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Fuertes palabras, ¿no? Sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la planta, y los probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Maravilloso capítulo, ¿no les parece, mis hermanos? Interesante capítulo. Quiera el Señor ayudarnos para poder meditar en estas palabras. Como les decía, mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor empezaremos a estudiar el penúltimo capítulo del libro de Zacarías. Pero antes de entrar al capítulo como tal, mis hermanos, quisiera llevarlos a pensar en lo siguiente. Esta semana que pasó, no sé si fue solo a mí o a todos les pasó, pero esta semana que pasó, mis hermanos, hubo como 2 días, si no estoy mal, que hizo mucho calor, pero muchísimo. Yo estaba en el trabajo y le decía a mi compañero de trabajo, le decía, oye, quisiera estar como en un lago en este momento, como en una ciénaga. Yo le decía, no quiero estar en el mar, que pues en el mar también ahí se siente el sol fuertemente. No quiero estar en un lago bajo sombra, y así que haya sol, pero yo estar bajo sombra ahí nadando. Porque de verdad, mis hermanos, el calor era agobiante, era molesta en gran manera, y era mi deseo en ese momento. Ahora, mis hermanos, yo creo que el calor no es lo único agobiante. El calor no es lo único agobiante. Por ponerles un ejemplo generalizado, hay algo que es en gran manera agobiante y se llama pecado. Nuestro pecado, mis hermanos, es agobiante, nuestra maldad es agobiante, es molesta para nosotros en muchas ocasiones. Y no solamente nuestro pecado, también el pecado de los demás. ¿O acaso usted no se ha sentido molesto en estos días con quizás tantos vándalos que salen y quieren destruir la ciudad, arropados bajo una marcha, bajo una protesta? ¿No es agobiante eso, mis hermanos? La semana pasada me tocó quedarme fuera de la casa por esa situación. Y eso es molesto, es agobiante. Nuestra maldad es agobiante, nuestro pecado es molesto. Y más, mis hermanos, cuando sabemos que nuestro pecado nos hace culpables o nos hace culpables delante de la justicia de Dios. Cuando entendemos que nuestro pecado nos hace culpable delante de la justicia de Dios, se hace más agobiante para nosotros. Y no solamente eso, mis hermanos, nuestro pecado nos hace ver inmundos, miserables, viles, detestables delante de la santidad de Dios. Así que el pecado no solamente nos hace ver culpables delante de la justicia de Dios, sino que también nos hace ver inmundos delante de la santidad de Dios. Cuando sabemos eso, mis hermanos, este pecado, nuestra maldad, se hace aún más agobiante. Y es cuando deseamos, y quiero proponerles que puedan pensar, y esto se lo voy a decir a manera de ilustración, piensen, mis hermanos, en una laguna, en una fuente, qué sé yo, en un lago, mis hermanos, donde ustedes puedan entrar, puedan zambullirse en ese lago y la culpabilidad sea quitada. Y no solamente la culpabilidad, sino que también la inmundicia, la contaminación sea quitada de ustedes. ¿No les gustaría meterse en ese lago, como un lago como ese? Sería interesante. Y no solamente nos gustaríamos meternos en ese lago, sino que también nos gustaría meter a más de uno en ese lago también. ¿No les gustaría, mis hermanos? ¿Recuerdan al general sirio llamado Naamán? Ustedes recuerdan que él recibió una orden de zambullirse 7 veces en un río porque tenía lepra. Y cuando salió del río, milagrosamente, su piel era como la de un bebé. Ustedes se imaginan que ustedes entren en este lago, se zambullan en esta fuente y puedan salir limpios, sin culpa. Wow, sería
glorioso, mis hermanos. Así que con eso en mente quiero invitarlos a considerar las palabras de Zacarías capítulo 13. Dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué, mis hermanos? Noten para qué va a ser ese manantial. Para la purificación del pecado y de la, ¿qué más? Y de la inmundicia. Lo primero que quiero que noten, mis hermanos, o sobre lo cual quiero llamar tu atención, es sobre la expresión en aquel tiempo. Porque el profeta desde el capítulo 12 ha venido hablando de esa expresión, en aquel tiempo. Mis hermanos, si no podemos olvidar que estamos en el contexto de un libro ¿qué? Profético. Un profeta es el que está hablando. Así que por lo general vamos a encontrar cosas en este libro que no van a hablar del presente en su momento, sino que van a hablar de ¿qué? Del futuro. Así que lo que va a hablar Zacarías, o de lo que ha venido hablando Zacarías, es de un futuro para ellos. Esto que ha venido sucediendo, o más bien que ha venido diciendo Zacarías, y lo que va a decir Zacarías, va a suceder. ¿Pero dónde? ¿En qué tiempo, mis hermanos? En el futuro. No va a suceder allí en el presente, sino que va a suceder en el futuro. Y ese tiempo, mis hermanos, se refiere a una participación divina, una participación especial y divina de nuestro buen Dios. Y en este caso, en este contexto, va a haber una participación no para juicio, mis hermanos, sino para bendición del pueblo de Dios. De hecho, la mayoría de los comentaristas entienden, mis hermanos, que este tiempo se refiere al mismo tiempo cuando aquel de que menciona Zacarías fue traspasado. Recuerden lo que dijimos hace 8 días. ¿Quién fue el que fue traspasado? Cristo fue el que fue traspasado. Así que desde ya, mis hermanos, ustedes pueden ir ubicando sus mentes pueden ir ubicando sus mentes en el Nuevo Testamento, específicamente en la muerte de Cristo, porque es posiblemente, quiero mostrárselos por la palabra, pero posiblemente, mis hermanos, esta profecía está apuntando allí, hacia la primera venida de Cristo, de manera especial hacia la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Pero no quiero que corramos tanto, mi hermano Montilla, hoy estoy como tranquilo. No quiero que corramos tanto, así que no vamos a correr hacia el Nuevo Testamento. Vamos a pensar, y quiero que nos quedemos allí en Zacarías antes de correr al Nuevo Testamento y demostrar demostrar cómo se conectan estas cosas con Cristo, con el Nuevo Testamento. Quiero que nos quedemos allí un momento en Zacarías. ¿Qué significan estas palabras para el pueblo al que ministró Zacarías, mis hermanos? Yo entiendo, mis hermanos, que posiblemente todas estas gloriosas palabras, mis hermanos, recuerden que Zacarías está ministrando a un grupo de judíos que había venido del exilio de Babilonia, que había venido de estar exiliados en Babilonia. Así que yo creo, mis hermanos, que este grupo de judíos, este es mi punto de vista, quizá ustedes puedan tener otros, no hay drama, pero yo creo, mis hermanos, que este grupo de judíos no entiende en su totalidad las palabras de este versículo 13. Sin embargo, mis hermanos, yo entiendo que no todas las palabras, o más bien este versículo, o las palabras de este versículo 1, no son oscuras para el pueblo al que ministró Zacarías. Y yo creo, mis hermanos, que el conocimiento que tenía el pueblo en ese momento era suficiente para que esta profecía impactara el corazón de aquellos judíos, impactara el corazón de aquellos judíos. Por ejemplo, palabras como, ya se las voy a decir, palabras como pecado, que aparecen en el versículo 1, palabras como inmundicia, como purificación, no son desconocidas para el pueblo judío. No son desconocidas para el pueblo al que está ministrando Zacarías, y son las palabras que aparecen en el versículo 1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial
abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esas palabras, mis hermanos, no son ajenas, no son extrañas para el pueblo al que está ministrando Zacarías. Insisto, yo creo que no entienden todo en su totalidad, valga la redundancia, pero yo creo que algo ellos están entendiendo. Y lo que está diciendo Zacarías no es del todo oscuro para ellos. Para ellos era común, conocían el pecado. De hecho, ellos hacían rituales de purificación, mi hermano. Ellos hacían rituales de purificación. Recuerdan que ellos se contaminaban por tocar un cadáver. Ellos se tocaban un cadáver y ya se consideraban inmundos. Y tenían que entrar en un proceso de purificación. Recuerdan había un proceso, una ordenanza que ellos tenían, creo que se encuentra en Números 19, si no estoy mal, al final, la última parte. Y ellos tenían un ritual de purificación que consistía en tomar una becerra roja o alazana. Tomaban la becerra o la vaquita roja, alazana, la sacrificaban, la quemaban toda fuera del campamento y tomaban las cenizas de esa vaca, de esa becerra. Traían las cenizas al tabernáculo, al templo, y en un recipiente de agua arrojaban la ceniza, mis hermanos. Ahí la tenían, arrojaban la ceniza. Luego tomaban una ramita. Y cuando yo leía esto, cuando yo estudiaba esto, yo dije, uy, interesante. Y los que les gusta, están pendientes allí para predicar, pueden tomar esto y quizás prepararlo en alguna ocasión. Toman una ramita llamada hisopo. Revuelven la ceniza con el agua y esparcen sobre el sacerdote, esparce con aquellas ramitas, el agua juntada de ceniza, la esparce contra la persona inmunda y es declarada limpia de esa manera. Yo no sé si ustedes lo relacionan, pero esto es solamente para que hagan un apunte, para que hagan la relación y quizás lo tengan en cuenta para alguna meditación más adelante. Cuando yo pensaba en esto, yo me acordaba de David cuando decía, límpiame con hisopo. Yo dije, interesante, ya entiendo por qué David decía, límpiame con hisopo. El hisopo era esa ramita que cogía el sacerdote y la esparcía. Y de esa manera era declarado limpio. Pero esa no era sola la manera. También era considerado alguien inmundo cuando adquiría ciertas enfermedades. Y una de ellas era la lepra. Resulta que cuando ya el leproso se le quitaba la enfermedad o era sano, se presentaba delante del sacerdote y cuando estaba limpio el sacerdote tomaba 2 pajaritos, 2 pájaros, 2 aves, le arrancaba la cabeza a una de esas aves y mientras tanto tenía un lebrillo, un recipiente de barro allí puesto lleno de agua, tomaba la cabecita del pájaro, la exprimía y la sangre quedaba allí. Sangre con agua revuelta, agua ensangrentada. Luego tomaba el ave o el pájaro que había quedado vivo, eran 2 pájaros, lo zambullía allí y lo soltaba allí. Cuando el ave salía, el agua ensangrentada la esparcía sobre el leproso. Y de esa manera era declarado limpio. Ahora quiero que piensen, mis hermanos, en lo que está describiendo Zacarías en este versículo para el pueblo judío. Porque Zacarías no está describiendo un recipiente. No, mis hermanos. Zacarías no está describiendo un método nuevo de ritual. No, mis hermanos. Zacarías está describiendo algo glorioso, algo que estalla la mente de estos judíos, que se escapa, mis hermanos, de la imaginación de estos judíos. Yo recuerdo que cuando recién llegué acá a Bogotá, recuerdo que Edgar me invitó por allá a una charla con un pastor llamado Sendales, el cual habló creo que fue de la predestinación, si no estoy mal. Y en ese momento, mis hermanos, ese tema estallaba mi mente. Bueno, algo parecido
está sucediendo algo que no alcanzan quizás a imaginarte estos judíos. Es lo que está hablando Zacarías, que va a suceder en el futuro. Él está hablando de una fuente. ¿Ustedes se pueden imaginar una fuente comparada con un recipiente? Está hablando de una fuente, mis hermanos, que va a ser provista por Dios, que va a servir para la purificación de los pecados del pueblo de Dios, de los descendientes de David, de los habitantes de Jerusalén. Y yo lo resumo en el pueblo de Dios. ¿Notan las palabras? ¿Notan lo impactante? Vuelvo y les digo, quizás ellos no alcancen a imaginar y a hacer la relación con Cristo como nosotros podríamos hacerlo hoy. Pero yo creo que teniendo lo que ellos tenían en mente, la manera que ellos practicaban sus ritos de purificación, y lo que está diciendo Zacarías, lo que está profetizando Zacarías debe ser algo impactante para el corazón de ellos, mis hermanos. Leamos Zacarías, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto, mis hermanos, disponible. ¿Para quién, mis hermanos? ¿Para quién habrá un manantial disponible? ¿Para quién habrá una fuente disponible? Para el pueblo de Dios, para que el pueblo pueda ir a ese manantial y zambullirse en ese manantial y salir libre de toda culpabilidad, y no solamente libre de culpabilidad, sino limpio de toda inmundicia. Recuerden que el pecado no solamente nos hace ver culpable delante de la justicia de Dios, sino que también nos hace ver inmundos delante de la santidad de Dios. Así que Zacarías está describiendo una fuente disponible para el pueblo de Dios. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué, mis hermanos? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Recuerdan las cantidades de sacrificios que ellos hacían para expiar el pecado? Bueno, Dios va a proveer una fuente, mis hermanos, donde ellos pueden zambullirse y salir limpios de sus pecados. La pregunta es, ¿será una fuente literal? Como lo que yo sí estaba pensando. Yo sí quería una laguna, una ciénaga, un lago, un río literal bajo sombra. Pero en este caso, ¿será una fuente literal de lo que está hablando el texto, mis hermanos? ¿Qué dicen ustedes? No creo, ¿cierto? ¿O ustedes piensan que cuando la palabra se refiere a Cristo como pastor, ustedes piensan que Cristo era un pastor literalmente? No. ¿Ustedes piensan que cuando la Biblia dice que vendría un hombre a preparar el camino del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista, ustedes piensan que Juan vino con una pala, una pica, a preparar un camino para que Cristo viniera? No, mis hermanos. Yo no creo que esté hablando de una manera literal, yo creo que está hablando de una manera simbólica. La pregunta es, ¿a quién se está apuntando? ¿A quién está apuntando este versículo? ¿A qué se está refiriendo este versículo? Porque está hablando del futuro. ¿Quién es la única fuente de perdón, mis hermanos? ¿Quién es la única fuente de limpieza? Jesucristo. Él es la única fuente de limpieza. Y quiero que vayamos a unas citas en el Nuevo Testamento. Ahora sí voy a ver el tiempo. Romanos capítulo 3. Hay algunos estudiosos que dicen que en este primer versículo, en este primer versículo está implícito la idea de justificación y santificación. ¿Por quiénes fuimos justificados, mis hermanos? Por Cristo. ¿Por quiénes fuimos santificados, apartados para Dios? Solamente por Cristo. Con eso en mente quiero llevarlos a estas citas, para que veamos cuál es esa fuente de limpieza. Romanos 3.
Dice la palabra, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De quién está hablando el apóstol acá, mis hermanos? De Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿por quién fuimos justificados? Gratuitamente, por Cristo. Mis hermanos, esa fuente de la cual habla Zacarías, esa fuente inagotable se llama Jesucristo. Esa fuente es Jesucristo, esa fuente que provee santificación, que provee purificación para el pueblo, se llama Jesucristo. No hay otro método, no hay otra forma, mis hermanos. Esos símbolos, esos tipos que encontramos en el Antiguo Testamento alcanzan su máximo significado, su esplendor, mis hermanos, en la persona de Cristo. Esos sacrificios, esos métodos de purificación alcanzan su máximo significado en la persona de Jesucristo. Es Jesucristo quien puede lavarnos verdaderamente. Es Jesucristo quien puede limpiarnos verdaderamente. Yo creo que Edgar hacía o leía Primera de Juan esta mañana, no recuerdo si es 1:19, no recuerdo muy bien. Pero si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Glorioso, mis hermanos, esa fuente de la cual habla Zacarías no solamente ministró, mis hermanos, al pueblo al que le habló Zacarías, sino que también ministra nuestros corazones. ¿Recuerdan la canción que cantaron los hermanos esta mañana? La sangre de Cristo que nos limpió, que nos lavó. Yo le decía a Edgar en esta semana, le decía a mi hermano, para ver si pueden cantar esta canción. Y Edgar me decía, mi hermano no me lo va a creer, pero ya le había dicho a los muchachos que la cantaran. Ya bueno, el Señor está allí presente. Mis hermanos, esto debe impactar nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por quiénes somos santificados, mis hermanos? ¿Por quiénes somos lavados, según lo que está diciendo el autor de Hebreos? Por el cuerpo de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, Zacarías no está hablando de una fuente literal, no, mis hermanos. Zacarías está hablando de manera simbólica, y la única fuente que provee santificación, que provee liberación, es la sangre de Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos, no hay otra manera de ser justificados, no hay otra manera de ser santificados, sino una sola manera: poner nuestra fe y nuestra mirada en Jesucristo. Es la única manera. Versículo 22 de Hebreo 10 también dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? A la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un predicador decía lo siguiente: la sangre de Cristo es rociada en dos lugares. Uno, delante de Dios en el cielo, que satisface su justicia, es decir, la justicia de Dios, y luego es rociada sobre mi conciencia para callar toda condenación. Interesante, mis hermanos. Dice este predicador, la sangre es rociada en dos lugares, una en el cielo,
satisfaciendo la justicia de Dios, y otra en mi conciencia para callar el señalamiento, la culpabilidad que nuestros corazones nos hacemos siempre, a veces nosotros aún el mismo diablo señalándonos también. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Dios ha retirado en Cristo la culpabilidad de nosotros. Dios nos ha santificado, mis hermanos, en Cristo Jesús. Tremenda bendición que es poder estar en Cristo. Hemos sido santificados por Él. Hemos sido lavados por Él. Hemos sido justificados por Él. Qué bueno es poder estar en Cristo. Hay algunos que antes decían, miraban o siguen mirando a los creyentes como que pobrecitos los que están allí, o pobre joven que se entró a eso. Pero mis hermanos, tremenda bendición. Y cada vez que me acerco a las Escrituras, soy convencido cada vez más que es una tremenda bendición estar en los caminos de Dios. Que es una tremenda bendición tener un Salvador como el nuestro, llamado Jesucristo, el cual ha provisto salvación, el cual ha provisto santificación, el cual ha provisto purificación para nosotros. Así que no tenemos que ir a ninguna fuente literal, tenemos que ir a una fuente espiritual llamada Jesucristo. Y solo eso bastará, mis hermanos. Solo eso bastará. Tremenda bendición. Y miren lo que sigue diciendo el verso, porque esto deja ver los resultados de ese manantial que fue abierto por la sangre preciosa de Cristo, por la muerte preciosa de Cristo. Versículo 2. Y permítanme y tomo un poco de agua. Dice la palabra, en aquel tiempo, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los hombres de las imágenes. ¿Cuál día? Recuerden el día, estamos allí ubicados en el tiempo, en la obra de Cristo, los resultados de esa obra preciosa, de ese manantial que fue abierto por la sangre, por la obra de Cristo. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Mis hermanos, si hubo algo que le hizo daño al pueblo de Israel, tanto al reino del norte, como al reino del sur, fue la idolatría. Si hubo algo, mis hermanos, que le hizo daño al pueblo de Dios, fue la falsa profecía en medio de ellos. Le hizo mucho daño. Pero ¿qué está diciendo Dios, mis hermanos? ¿Qué está diciendo Zacarías? Que vendrá un tiempo donde Dios quitará esas cosas de allí, donde Dios quitará eso de allí. Y quiero presentarles esto de esta manera. El Señor no solamente va a quitar la culpabilidad por medio de la obra de Cristo. El Señor no solamente va a quitar la inmundicia por medio de la obra de Cristo, sino que también le va a quitar el poder al pecado que tiene sobre nosotros. Eso es glorioso, mis hermanos. Antes de ser creyente, el pecado tenía un poder tremendo sobre nosotros. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ese poder, mis hermanos, es debilitado en gran manera. Y ya nosotros no hacemos lo que el pecado quiere que hagamos, aunque luchamos con eso. Aunque hay un pecado remanente, claro que sí. Pero mis hermanos, ese poder ha sido debilitado por la obra de Cristo. Esos pecados que le habían hecho daño al pueblo de Dios serían quitados, serían debilitados por la obra gloriosa de Jesucristo. Versículo 3. Y acontecerá, dice, bueno, acá yo antes de leer el versículo 3, yo leí acá, escribí acá, además Dios quitará a los falsos profetas, dando lugar a una ciudad. De verdad, noten la última parte. Y también haré cortar de la tierra a los profetas. Y no está hablando de buenos profetas, sino que por lo que viene, mis hermanos, está hablando de falsos profetas. Dios
dando, como le escribí ahí, dando lugar. Dios quitará los falsos profetas, dando lugar a una ciudad, a un pueblo de verdad. Y todo esto, ¿por qué, mis hermanos? No quiero que desconecten esto de esa fuente, de ese manantial que fue abierto por la obra de Jesucristo. Eso da lugar a una ciudad de verdad. Y van a notar lo que va a pasar en esa ciudad de verdad. Versículo 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás. Tremendo, ¿no? Y quizás esas palabras queden allí. Si algún profeta, un falso profeta se levanta a hablar en nombre de Dios, a hablar en nombre de sus dioses, sus padres se van a parar y le van a decir, no vivirás. Pero para que puedan entender esto, quiero que rápidamente vayan a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. No lo veo por acá. No lo veo en mis apuntes, pero creo que es la cita. ¿Qué dice mi hermano? Bueno, pero voy a leerlo por Deuteronomio. Capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra, mis hermanos, dice, versículo 20, dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué va a pasar con él? Morirá. Así que cuando los padres están diciendo, no vivirán, no vivirás, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo en sentido contrario? ¿Que debe qué? Que debe morir. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. El compromiso por la verdad en esa ciudad de verdad sería tal, mis hermanos, que los padres, si era necesario, hacer una declaración como esta, que su hijo debe morir, lo harían. Fuerte, fuerte pero interesante el compromiso por la verdad. Noten que el padre no está diciendo, no, ese es mi hijo. Mi hijo lindo, mi hija linda, mi hijo lindo, no. No, mis hermanos. ¿Qué están diciendo estos padres? Si profetizan mentiras, si dicen mentiras, no vivirá. Debe morir. Fuerte. Hay un compromiso por la verdad. Lo que estamos viendo es que el padre y la madre que aman tanto la verdad, que aun si se trata de su propio hijo, ellos dirán, debe morir porque estás profetizando falsamente. Interesante, mis hermanos. Eso quiere decir que ahora los padres deben matar a los falsos profetas, si tienen alguno por allí. Claro que no, mis hermanos, cierto que no. O debemos apedrear y asesinar a los falsos profetas en este tiempo. ¿Será que quiere decir eso, Fiverr? Algunos dirán, no, sí, yo creo que sí, no. No quiere decir eso, pero yo creo, mis hermanos, que hay una aplicación que por causa del tiempo, sin embargo, quiero que la anoten allí en sus apuntes. No sé qué estará pasando con mis ojos, pero no estoy viendo las citas. Gracias a Dios, aquí la tengo. Hay una aplicación, y esto lo voy a decir a manera de aplicación, en Lucas capítulo 14, versículo 26, donde el Señor dice que si no aborrecemos padre, hijo, hermanos, esposa y aún nuestra propia vida, no somos dignos de Él. Así que yo creo que a manera de aplicación el texto va corriendo por ese sentido. Lo pudiéramos aplicar a nosotros por ese sentido, mis hermanos. Nosotros debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, como lo pide el primer mandamiento. Y si no aborrecemos padre, hijo, hermanos, esposa,
no podemos ser sus discípulos, dice Lucas capítulo 14, versículos 26 en adelante. Tremendo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, hay una ilustración que Cristo hace. Él dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a uno y amando al otro, honrando a uno y deshonrando al otro. En un sentido, mis hermanos, el Señor nos va a pedir que le obedezcamos primero a Él antes que a nuestros padres, que a nuestros hijos, que a nuestro esposo, que a nuestra esposa. Porque la obediencia a Él, el amor hacia Él está por encima y debe estar por encima de todas las cosas, por encima de todas las cosas. Pero sigan leyendo, o les invito a que puedan leer Lucas capítulo 14, versículo 26, y ustedes lo puedan aplicar allí, porque no tenemos tiempo de ir allí, mis hermanos. Versículo 4. Dice, y sucederá en aquel tiempo, sigue hablando del tiempo, dice, en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Va a venir un tiempo, mis hermanos, en que los falsos profetas no van a querer ser profetas. Ellos se van a quitar la vestimenta que caracterizaba a un profeta. Noten porque esto va a tener un hilo allí en lo que va a seguir hablando el profeta. Ellos no quieren ser profetas, noten lo que dice el versículo. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión. Ellos no van a querer ser profetas, van a dejar a un lado su profesión, si lo podemos decir de esa manera. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y ahí está hablando de los falsos profetas. Ellos ya no van a querer identificarse como profetas. No van a querer ser profetas. Y miren lo que dice el versículo 5. Y dirán, no soy profeta. Cuando alguien les pregunta, bueno, ¿y usted no es profeta? Ellos van a decir, no, yo no soy profeta. Soy agricultor, soy ganadero, pero profeta no soy, no tengo la vestimenta de profeta. Pero miren lo que dice. Y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Mis hermanos, como profeta y con las vestimentas de profeta, eran mentirosos, pero sin las vestimentas de profeta siguen siendo mentirosos. Ellos dicen, no, desde mi juventud he estado allá trabajando, allá en el campo, allá en la finca de mi papá. He estado allí trabajando en la agricultura. Noten, mis hermanos, que ellos no quieren, ya vendrá un día cuando ya ellos no quieren identificarse como profeta. Quizás están evitando unas buenas piedras que sean lanzadas sobre ellos de algunos seguidores de la ley de Dios. Miren lo que dice, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Versículo 6. Y miren lo que le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Noten que estamos hablando de un profeta que ya no quiere ser profeta, que por todos los lados está diciendo, no, yo no soy profeta. Primero se deshace de las vestimentas. Segundo, dice que que él siempre ha sido agricultor, que desde su juventud ha estado allí trabajando en la agricultura. Y ahora alguien le pregunta, bueno, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Hay algunos, mis hermanos, respeto la forma de ver este versículo, hay algunos comentaristas que relacionan esto con las heridas de Cristo en las manos. Pero por el contexto, yo creo que no está hablando de eso. Yo creo que el contexto está hablando de un falso profeta. Y resulta, mis hermanos, que los falsos profetas tenían como costumbre rasgarse las manos. De hecho, se marcaban las manos con el nombre de su Dios. Y no tenía lo interesante. Y a este profeta le preguntan, bueno, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos?
Eso lo estaba identificando como un falso profeta. Pero ¿qué dice él? Me la hicieron por allá en casa de mis amigos. Pero no tiene nada que ver con eso. Notan, mis hermanos, cómo los falsos profetas también van a ser revelados, descubiertos. La obra de Cristo es perfecta. Quiero leerles algo. El cuadro aquí es de un pueblo que no tolera la falsa doctrina, la falsa enseñanza y las falsas profecías. Son un pueblo de verdad. La voz de un extraño no seguirán porque conocen la voz de su pastor. El cuadro que se presenta acá, mis hermanos, es ese, de un pueblo que no tolera la falsa doctrina, que no tolera la falsa profecía, que no escucha la voz de un extraño, que escucha la voz de la verdad. Había escuchado a un pastor decir lo siguiente y me pareció bien interesante. Él estaba en un lugar de Estados Unidos con muchísimas ovejas que llegan allí creo que es para ser trasquiladas. Llegan ahí muchísimas de varios pastores, varios dueños, y las juntan allí todas. Y son miles, decía él. Pero él dice, bueno, ¿y cómo hacen para que el grupo de este pastor salga y aparte y se aparten? Dice que uno de esos pastores se montaba en el caballo, andaba el caballo y les gritaba. Y las ovejas que eran de él salían detrás de él. Y las que no eran, se quedaban. El pueblo de Dios no va a escuchar la voz de un extraño. No va a escuchar la falsa doctrina para recibirla, sino que va a escuchar la voz de su Señor, la voz de su Dios. Conclusión, mis hermanos, solo quiero decirles que tenemos un gran Salvador, que tenemos una fuente inagotable de perdón en Cristo. En Cristo somos perdonados y somos libres de la culpa. Y en cuanto a los amigos, solo hay una fuente de perdón y salvación y se llama Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos, y les guarde. Padre, gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Yo te pido que puedas aplicarla a nuestros corazones, Señor. Que puedas obrar de una manera poderosa y especial, Señor, para la gloria de tu nombre. Toma tu palabra, Espíritu de Dios, y aplícala de una manera poderosa a nuestros corazones. Señor, esto te lo pedimos en los méritos de Cristo y te damos gracias, Señor. Amén.